esta mesa, esta conversación, para hablar pues sobre la identidad de nuestro municipio, sobre la identidad como naucalpense. Hoy vamos a estar hablando sobre la gesta de independencia en nuestro municipio, la gesta de independencia de México en Naucalpan. Es decir, quiénes éramos nosotros, qué estábamos haciendo, qué se estaba haciendo entonces aquí. Pero voy a pasar a presentar primero pues al maestro Tlacuilo Mesa, que fue cronista oficial en la administración de Patricia Durán. ¿Es así, maestro? Sí. Vamos a darle por favor un aplauso porque el trabajo se lo merece. Lleva muchos años dedicándose al estudio de la crónica en nuestro municipio. Y por este lado pues tenemos al maestro Pancho Camacho, escritor de nuestro círculo literario, que tiene algún libro escrito sobre que versas un poco sobre la historia de Naucalpan. Bueno, vamos a darle un aplauso a Pancho Camacho, por favor. Bueno, traje una copia porque el original, la verdad es que el original lo tengo resguardado, pero esta es una fotocopia del libro que se llama La Barbacoa y otros perros, décimas naucalpenses y zaragozanas, del maestro Pancho Camacho. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar este conversatorio para ir descubriendo, para ir construyendo nuestra identidad. Pues bueno, estamos conmemorando el 215 aniversario del inicio de la independencia. Ese domingo 15 de septiembre, cuando comienza la gesta de independencia, ¿qué estábamos haciendo? ¿Quiénes éramos? Poco a poco vamos a ir avanzando en la línea del tiempo. ¿Qué partido tomaron las personas que vivían en lo que ahora es Naucalpan de Juárez? Si ya se llamaba así, ¿cómo se llamaba? Vamos a ir avanzando. Pero primero, maestro Tlacuilo, me gustaría preguntarle a usted, ¿qué se sabe de este territorio? ¿Qué se sabe de los habitantes de este territorio que ahora habitamos honrosamente nosotros? ¿Cuánto tiempo tardó en llegar la noticia? ¿Cómo reaccionaron? ¿Cuáles fueron las primeras impresiones? ¿Qué se sabe de ese 15-16 de septiembre de 1810, cuando comienza la gesta de independencia en México, maestro? Mira, algunos meses antes del inicio del movimiento de independencia, que es el inicio, no la consumación, había sufrido una gran avería el santuario de los Remedios, porque hubo una lluvia torrencial y el relámpago afectó lo que es parte del domo y el campanario. Entonces, eso estaba sucediendo unos 3 o 4 meses antes de que iniciara el movimiento independentista. Aquí hay un censo que saca una escritora muy docta en la cuestión de la independencia, que se llama Virginia Guedea. Virginia Guedea nos dice qué padrón había aquí hasta 1813, y el padrón aquí no rebasaba los 150 habitantes indígenas, pero después había pardos y había insurgentes y algunos otros estamentos. Los españoles pues eran la mitad de la población indígena de ese. Entonces, apenas estaban implementándose sobre todo las juntas patrióticas. Aquí en las juntas patrióticas, voy a tratar de resumir para no extenderme, las juntas patrióticas las conformó aquí un marqués, el marqués de Aguayo. El marqués de Aguayo había jugado un papel muy determinante en cuanto a crear una conciencia de defensa de la tierra, sobre todo los grupos otomíes de San Mateo Nopala, Santiago Tepatlasco y Santiago Oxipaco. ¿Por qué me refiero a ello? Porque tuvo problemas de límites. Las mojoneras de la hacienda, recordemos que las haciendas aquí
surgen desde los primeros inicios del 16, pero se consolidan de hecho hasta el 18, incluso pues estas haciendas dejan ya de producir como unidades económicas, pues ya como a mitad del siglo XX. Y ya de 1950 en adelante empiezan a desaparecer por completo las haciendas, pero su mayor época de esplendor fue en la cuestión del 19 y hasta también la etapa de la Revolución. Entonces el marqués de San Miguel de Aguayo le reclama por medio de las autoridades virreinales, la Real Audiencia, que pues estaban metidos los pobladores pues ahora sí que no sé si se llamaban aquel entonces comarcas o pueblos, más bien pueblos. Y se empieza a sustanciar un procedimiento legal por los límites de estas tierras. Pues el caso es, para hacer la larga, que es cuando realmente toman en cuenta todo el proceso y le dan la razón a los naturales de estos poblados de Naucalpan. ¿Por qué sale a luz o a flote la figura del marqués de San Miguel de Aguayo? Sale a flote del marqués, de este marqués, sale a flote porque él instituye las juntas patrióticas de aquí de Naucalpan y toman una relevancia hasta 1811, 1812. Entonces, eso es lo que pasaba en ese entonces. Ahora, lo que tú te refieres a la pregunta de cómo estaba cuál era el origen, pues podemos remontarnos un poco más atrás, pero perderíamos el contexto ahorita de la independencia, porque tendríamos que remontarnos a las primeras migraciones en 1116 que hubo de la caída de Tula, y hubo 2 migraciones, y después hay una situación que no se ponen de acuerdo ni los arqueólogos ni los historiadores, porque unas diferencias enormes que no alcanzan a dilucidar realmente el origen de nuestros pobladores. Lo que sí es bien interesante que en ese siglo XIX los primeros descubrimientos de Naucalpan se realizan en más o menos como en el último tercio del siglo XIX. Estamos hablando como de 1879, 1880. Se hacen los primeros descubrimientos, pero esas son investigaciones que no puedo dar ahorita a conocer porque es obvio, no quiero que nadie se los adjudique. Claro. Pero bueno, termino porque sí puede ser la situación de que algunos decían, bueno, pues ya estaban los otomíes. No, que fueron de acuerdo a las primeras migraciones de Colúa, de Acolúa, y se establecieron. Realmente no sabía, no quería meterlo en Honduras, pero sí realmente eso es lo que estaba pasando aquí en Naucalpan en esos años. Y obviamente había una sequía que fue en el Bajío en 1810, tremenda la sequía de aquel lado. No afectó aquí, una situación que debemos nosotros de considerar en Naucalpan, porque no sucedieron cosas extraordinarias como por ejemplo una batalla de Celaya, ¿no? Donde realmente fue un hecho histórico que conmovió y afectó y tuvo mucho que decir para la constitución de esta nación. Porque teníamos nosotros realmente una situación geográfica privilegiada. Estábamos cerca del centro neurálgico de lo que establecieron los españoles, la Nueva España, cerquitas, aquí a 4 leguas de la capital de la Nueva España, y eso tenía que permitir que hubiese lugares seguros en los caminos, en los ríos y en todos los espacios públicos de aquel entonces. Eso fue lo que a nosotros nos privilegió de no estar envueltos en revueltas a través del tiempo, ¿no? Claro. Perdón. No, está muy bien esto. Y además, como tú dices, pues influye la cuestión demográfica. La verdad es que te agradezco mucho el dato porque pues pudiéramos pensar que había cuando menos, no sé, 3,000 habitantes, ¿no? Y no, la verdad es que el dato demográfico pues también, claro, también juega. Bueno, más Pancho, vamos avanzando. Como sabemos, pues Hidalgo
toma el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ajá. Para nombrarla generala, ¿no? Para nombrarla generala del Ejército Independentista, del Ejército Libertador. Sabemos que el ejército que llamaron realista, ¿no? que se dijo llamar realista, toma como estandarte la imagen de la Virgen de los Remedios, ¿no? Es una pregunta un poco capciosa, ¿no? Ajá. Dado que geográficamente nosotros tenemos aquí en Naucalpan la iglesia, el santuario, lo que ahora es la Basílica de los Remedios. Es decir, eso no se habrá prestado para que en algún momento la población naucalpense, la población que vive aquí en Naucalpan en ese momento, o los alrededores, ¿no? Las comunidades de alrededor, no habrá fungido en algún momento para que tomaran quizá partido derivado de que el ejército realista tomó como estandarte a la Virgen de los Remedios. Pues mira, es posible, pero es posible que el partido se haya tomado desde antes, ¿sí? En plena conquista, en la noche triste, ya Cortés había arreglado a dónde iba a venir, ¿sí? A dónde iba a venir, y iba a venirse aquí a Naucalpan. Había una enorme inconformidad de los otomíes con respecto a lo que se les cobraba de tributos, ¿sí? Entonces ya había arreglado que lo iban a recibir aquí, ¿sí? Cuentan en el libro de Mayén Anguiano, ¿sí? Que incluso los otomíes tenían parientes, ¿sí? Aquí, el ejército de los caltecas tenían parientes en el municipio, ¿sí? Los cuales les iban a facilitar. Y llegan a la seguridad de aquí terminó la persecución. Yo por eso, la noche triste es, la noche de la victoria, y habían de ponerle parcial, ¿sí? Y a la otra que dice, no, es la noche de Luida hacia adelante, ¿sí? Porque el día que regresó Cortés ya se regresó a conquistar. Y efectivamente es muy significativa la cuestión de la Virgen de los Remedios, ¿sí? Se festejó mucho, y de hecho, si no me equivoco, fue la primera mariofanía, ¿sí? ¿Sí saben lo que es una mariofanía? ¿No? Es que se parezca María. Sí, es una advocación. Una advocación, sí, una advocación, que se parezca a una advocación. Sí, bueno, claro que nosotros, ¿sabes qué? Es que a María ya la subdividimos, esas son las advocaciones, ¿sí? Y esa división fue muy significativa en la independencia, ¿sí? Bueno, entonces llegamos a pueblos que en un momento dado apoyaron la conquista. Bueno, que ahí después de un relato, cuando regresó Cortés, pues lo primero que tomó fue Tacuba, que se dependía de Tacuba, y así fue mucho tiempo, ¿sí? Incluso fuimos parte de la división territorial de Tacuba. En la iglesia aquí abajo hay documentos donde hablan de Tlacopan, o sea, de tiempos que ni siquiera se llamaba Tacuba. Tacuba fue una deformación de los españoles. Bueno, entonces, ahí está el primer lugar, esa toma de partido. Una cuestión muy interesante es que la iglesia de los Remedios prácticamente se manejaba aparte de los poblados, ¿sí? Y se manejaba tan aparte que dependía de la Ciudad de México. Entonces, se bajaba a la Virgen de vez en cuando en las inundaciones, en las tragedias, ¿sí? Y bueno, como les dije, bueno, y ahí dice también la barbacoa, ¿no? Fue posterior la, ¿cómo se llama? Mariofanía de Guadalupe a la de los Remedios, ¿sí? Surge la independencia, ya sabemos que está dividida en fases, ¿no? Que hay una fase de inicio, una fase de, podríamos llamar un clímax militar, después una fase muy larga de resistencia, ¿no? Y una fase de negociación que fue la consumación, ¿sí? Bueno,
Hidalgo sale de Dolores, pasa por una población donde había una virgen, ay, ahorita se me borró el nombre de... Totonilco, sí, donde recoge la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Y la usa como estandarte, ¿sí? Era la manipulación de las masas, ¿sí? Pues era... Y además había una inconformidad tremenda, ¿sí? Esa sequía, había hambrunas, con el sistema colonial había hambrunas periódicas, bueno, no periódicas, que repetían, porque no decían, ¿sabes qué? Cada 5 años va a haber una hambruna, se llama. Bueno, había hambrunas con frecuencia, ¿sí? Se acopiaban muchos granos y no se repartían, ¿sabes qué? Esto para acá, ¿no? Y los sistemas productivos no permitían que la gente tuviera sus propios medios de alimentación. En el Bajío, debido a la riqueza en plata, ¿sí? Se dice que casi venía a ser la capital del imperio, ¿sí? Había un capitalismo explotador muy fuerte, ¿no? La plata sí se sacaba, poco beneficio tenía para la Nueva España, todo iba para España, todo se gastó prácticamente en guerras, ¿sí? En guerras pues, perdidas, se puede, ¿sí? ¿Sí? Y había una gran inconformidad en un momento dado. Los Borbones, o sea, la casa de los reyes que imperaban en España, ¿sí? Andaban viendo a quién le sacaba dinero y a quién le cobraban, ¿sí? Eso despertó mucha inconformidad, ¿sí? Te despojaban, ¿sabes qué? De la iglesia te dio un préstamo, ¿quién sabe qué? Venga la lana, ¿sí? Y a la iglesia también la fue despojando, ¿no? Ellos daban dinero a manos llenas. Y eso fue formando una gran inconformidad. Ya había habido planteamientos de otro sistema político. España cae en manos de Napoleón. Y entonces el rey abdica, pierde toda su legitimidad. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sí? Vamos a conservarle el changarro, esa es una idea, ¿no? ¿Sí? Vamos a conservarle el changarro y vamos a hacer juntas de gobierno, ¿sí? No eran muy aceptadas, ¿verdad? Porque pues, había un sistema ya de trabajo, de explotación que estaba definido, ¿sí? Y entonces viene surgiendo lo que mencionó aquí el maestro, ¿no? Se hacen juntas que intentan definir qué se iba a hacer. ¿Sí? No sé si ustedes recuerdan que el licenciado Primo Verdad, ¿sí? Bueno, pues a ese me lo pasaron por las armas por andar teniendo unos suspiros de independencia, ¿no? Bueno, entonces, la primera cuestión es que ese inicio, de hecho, todavía no se manifiesta la palabra independencia, ¿sí? Todavía iba a mantenerse un gobierno dependiente más íntimamente de España, ¿sí? En la etapa de inicio fue cuando más se acercó la rebelión masiva de Hidalgo. Estaban ya en Guajimalpa, ¿sí? Y ya habían derrotado al ejército realista en el Monte de las Cruces. Bueno, que podemos hablar, un ejército de, ¿qué serían? Unos 2,000, 3,000 hombres, ¿sí? Claro, que mejor armados que los insurgentes que venían con lo que podían. ¿Sí? Perdón, sí. que te interrumpa. Es que justo llegaste a un punto muy importante para poder avanzar, y entonces vamos a darle continuidad. Y entonces, maestro Tranquilo, pero sobre la misma línea, Panchito. Ahí justo donde se quedó Panchito en las batallas. ¿Qué se sabe, maestro, históricamente? ¿Qué datos duros tenemos? ¿Pasó el ejército independentista o el ejército realista por aquí, por estas tierras, algún personaje de estos que iniciaron o que siguieron la lucha de independencia
llegaron a refugiarse a lo mejor por aquí en algún poblado, en algún caserío. ¿Qué se sabe, maestro, de si hubo batallas, si a lo mejor llegó a acampar el ejército por aquí, tomaron prisionero a algún personaje de la historia? ¿Qué sabemos, maestro, del ejército independentista o el ejército realista aquí en nuestro territorio? Sí, mira, hay varias circunstancias y algunos personajes que estuvieron en lo que es un suceso memorable a un suceso histórico, es decir, estuvieron vinculados. El suceso histórico es lo que afecta, lo que conlleva una transformación, y el suceso memorable perdura en la memoria colectiva poco o queda ya olvidado, pero el suceso histórico queda casi de hecho de por vida ahí datado, y más bien está vinculado a un suceso memorable. Ahorita les explico por qué. Antes que nada, yo quisiera nada más agradecer la visita de mi querido amigo el doctor Dueña. No, muchas gracias. Gracias por asistir. Y Vas a poner una silla aquí, pues, y que fuera un ponente emergido de las circunstancias, no sé. Pues el maestro quiere integrarse, Si con gusto gusta. le facilitamos una... Perdón, estoy aquí con el público en general y agradezco esa atención. Prefiero estar acá Vale, como gracias. público y después daré mis opiniones con mucho gusto. Sí, miren, voy a tratar de resumir la pregunta o las preguntas que hace nuestro amigo, compañero, de una manera muy breve, porque sí implica toda una explicación, un contexto, pero vamos a hacer el esfuerzo. Efectivamente, ya algunos datos ya se tocaron, ¿no? De cuál fue el itinerario, las campañas que hubo, ya tocó la cuestión de cómo el grito de Dolores se inicia, cómo en Atotonilco toman el estandarte, donde juega un papel importante en la cuestión de implantación de una ideología, porque es una implantación ideológica, un movimiento ideológico, el tratar de imponer una figura de manera condicionante, junto con otra que juega otro papel importante, es la Virgen de Guadalupe, donde pues el concepto dice, bueno, viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII, y luego sacan la otra. Ahí es donde entra en la batalla de Monte de las Cruces. Cuando llega, o sea, el itinerario es de Guanajuato, se pasa a Michoacán, es decir, ya toma rumbo a la capital de la Nueva España. Allí sucede también otros hechos muy importantes que van a tener una relevancia, pero grandísima, incluso no a nivel nacional, sino a nivel mundial. Porque allí en Valladolid, allí proclaman la abolición de la esclavitud. Hidalgo decreta que se queda abolida la esclavitud, y bajo pena de muerte incluso, ¿no? Y además, bueno, es una bandera que se va a retomar después de que en Aculco termina la situación y empieza la debacle del movimiento insurgente. Va a tomar Ignacio López Rayón, va a tomar después Morelos, de nuevo las ideas de la independencia en relación a la cuestión de la esclavitud. Llega a nuestro Estado de México un 25 de octubre, ya con cerca de 50,000 almas recorriendo el camino y sumándose pobladores de rancherías, pobladores de comarcas, de pueblos, y llega exactamente a San Felipe del Obraje. San Felipe del Obraje actualmente es San Felipe del Progreso, y San Felipe del Progreso se distingue porque hay una etnia realmente de mucha tradición, que es la Mazahua. Allí se empieza a desplazar ya por nuestro territorio, ya en nuestro territorio, de allí vamos resumiendo. Después de que se pernocta en la casa Curato, va a Islahuaca.
En Ixtlahuaca ahí resuelve algunos asuntos de herencia y algunos otros asuntos relacionados a aquellos que les venían cargando a los indígenas, a los naturales, todos sus bastimentos. Le dice, ¿sabes qué? Desde este momento no le cargues ni un solo bulto o ni un solo objeto a ningún peninsular o criollo que se haya venido aquí, porque venían también uno que otro, no muy contados. De hecho, venía más criollos. Algunos debió de haber venido alguno despistado, algún insurgente, pero de hecho, ahí es donde ellos le dicen, ¿sabes qué? Los naturales no los vas a tomar como bestias de carga. Entonces, se va haciendo hasta que llega de Ixtlahuaca, ya llega a Toluca, es decir, ya se avecina hacia la situación del Monte de las Cruces. Ya en Toluca, pues es bien recibido por todo el sector clerical. Allí le rinden pleitesía, honores, lo alojan en la casa curato y empieza a tener ya más bien no cerca, sino que los historiadores, los principales historiadores de esa época, como Lucas Alamán, Carlos María de Bustamante, datan 80,000 almas, ya. Es decir, ya 80,000 almas estaban penetradas en el Estado de México. No, obviamente no era el Estado de México, ¿verdad? Tenía otra connotación jurisdiccional, territorial. Allí es donde él empieza a hacer la estrategia y les dice, ¿sabes qué? Algunos váyanse a Santiago Teamistengo por la retaguardia, otros váyanse sobre Lerma, por el puente de Lerma, otros váyanse por cerca de Atenco, hasta Atemoaya, hasta llegar exactamente el 30 de octubre al Monte de las Cruces. El primer escarceo empieza a las 7 de la mañana. O sea, todavía no presagiaba la gran matazón que sería en el Monte de las Cruces, que también es muy significativo porque ya se acercaba el Día de los Muertos, y el Día de los Muertos van a enterrar incluso allá. Bueno, pero vamos a seguirle en esa dinámica. ¿Qué es lo que pasa? Se van, pero antes ya había recibido noticias el virrey Francisco Venegas, y él manda a explorar a Torcuato Trujillo toda la hondanada y todas las barrancas y ríos, junto con dos personajes que van a tomar también una importancia dentro de la lucha entre liberales y conservadores. Estamos hablando de Carlos Bustamante y también Iturbide, o sea, formaban parte del ejército realista. Entonces va y se comunica, es bueno, pues ni modo, pues son 2,000 hombres, 800 hombres, realmente ignoro cuál sea el dato duro allí, pero contra 80,000 almas, pues también que pues no estaban todos bien provistos de armamento, porque pues traían ondas, no sé si ya se usaban las resorteras, pero las traían pues armamento ya muy primitivo, todavía muy arcaico. Maestro, perdón, una pausa, yo creo que regreso un poquito. Sabemos que pues Hidalgo finalmente, por la razón que sea, decide no avanzar, ¿no? Sí. Decide no avanzar. Entonces la pregunta concreta es por eso por lo que no llegan a Naucalpan, es por eso no, por lo que nuestro territorio no hay. No es. Ya voy a tejer ya lo de Naucalpan, porque va vinculado, acuérdense que dije, un vínculo de un hecho memorable a un hecho histórico. El 30 de octubre, ya para empezarles a resumir, el 30 de octubre a las 7, y es tomado también en un sermón anteriormente el vehículo ideológico o de transmisión o de amortiguamiento al avance de los contras, era en las iglesias, desde los púlpitos, el sermón, y mediante un sermón que se tuvo,
en la catedral, un año después del 30 festejan esto. Ahí es donde entra Naucalpan. Y entra los mitos que se tienen que desmitificar o seguir conservando, pero algunos les dan alguna prueba fehaciente de que sucedieron en esos términos. Ya había mencionado que el virrey manda a Torcuato Trujillo a dar un reconocimiento. Le llega al virrey y dice, ya exactamente el 30 el 30 de octubre manda a 30 lanceros a custodiar la Virgen de los Remedios. 30 lanceros, ya empieza a resolverse tu pregunta, 30 de octubre, 30 lanceros, pero dicen, no estoy conforme. El virrey no está conforme y manda una comitiva donde va el regidor, el regidor manda no me acuerdo si es uno que se dedica a la cuestión de la hacienda, en un carruaje, y le dice, ¿sabes qué? Necesitamos que traigas a la Virgen por dos cosas, es decir, para protección, porque ya se había hablado aquí de la cuestión de cómo se tomaba en cuenta para proteger, para la protección de desastres naturales, de eventos de esta naturaleza. Entonces ya va la carreta y llega cerca de las 11 de la mañana. Ahorita les doy la fuente de dónde está. A las 11 de la mañana llega al Santuario de los Remedios y de manera sigilosa se mueve la comisión del virrey para llevarse a que protegiera y se protegiera a la vez a la Virgen de los Remedios a la Ciudad de México. Entonces es allí donde empiezan las coincidencias. A esa hora, en la batalla del Monte de las Cruces, está la batalla tremenda. Ya había camuflajeado 2 o 3 cañones Torcuato Trujillo, ya se habían marañado con ramas y lo que se pudiera para ocultar, y empieza la batalla ahí. En la batalla sale, algunos historiadores dicen que sale a relucir la cobardía de Trujillo, porque aparentemente él se rinde, pero no se rinde, porque llega una avanzada y le avienta los cañonazos, ya quedan bastante muertos. Coincidentemente, en el alboroto de Naucalpan está todo el alboroto y todo el desastre del Monte de las Cruces. Allí surgen los personajes de Naucalpan. Un personaje que incluso la presidenta de la República en el grito dio algunos nombres de mujeres. Y aquí en Naucalpan hubo una mujer, quizás no de ese talante de Leona Vicario o de la comandanta, pues algunos dicen que era de Texcoco, otros que era de por allá de Guerrero, pero más bien yo pienso que es de Texcoco, era la comandante. Bueno, en todo ese alboroto se dispersa la noticia de todos los lomeríos de Naucalpan, de Azcapotzalco y Tacuba. Buenas tardes. Empiezan a correr la voz. No, pues saben qué, que se llevan pues ellos no sabían de qué se trataba. Atajan la carreta y pues no era carreta, perdón, el carruaje. Y lo atajan los naturales de Naucalpan. Dicen, no, pues cómo te la vas a llevar a lo más preciado que tenemos nosotros. Algo que ya nosotros habíamos instituido ya desde tiempo atrás, o desde lo que estabas diciendo de otra ruta que siguió Cortés, cuando pasó la cuestión de Tenochtitlan, ¿no? Entonces allí surge la figura de doña Josefa Montes de Oca. Josefa Montes de Oca no se sabe si es de San Bartolo o de San Juan de Toltepec.
Una mujer valiente que tenía respeto ganado en la comunidad, en la comarca, porque empezó a cabildear con la gente, es decir, a ver, necesitamos que nos expliquen el por qué llevan a la Virgen de los Remedios el 30 de octubre de 1810 hacia la catedral. Queremos que nos explique. Y empiezan a dialogar entre allí gritos y sombreras, entre comillas, ¿no? Y jalaban la mulada otra vez hacia el santuario, y los otros, hasta que intervino la mujer y medió el conflicto, y dice, bueno, ¿saben qué? Ustedes no se van. Convence a los naturales de San Bartolo Naucalpan y les dice, ustedes no se van si no me firman un convenio en el cual ustedes se comprometen a regresar a la Virgen de los Remedios. El caso es que sí la regresaron, pero después de 14 años. Bueno, y también la fuente ahorita se la fue. Después de esto, dice, bueno, pues dejan ir a la carroza, pero los naturales de Naucalpan dicen, pues nosotros vamos a custodiar. Y se van caminando tras el carruaje hasta Tacuba. En Tacuba, los que tenían el poder como clase política era el subdelegado de Tacuba. El subdelegado de Tacuba era como un jefe político que después se instituyó en el Estado de México como un prefecto, y los atora, les dice, ¿sabes qué? Regrésense a su lugar de origen, porque ahorita corren el peligro de que la artillería los pueda atacar. Y no se dejaron. Todo el tiempo, desde las 11 de la mañana, en todo el movimiento que se hizo, entró a las 5:30 de la tarde en Tacuba, lo que yo les decía. Y la coincidencia que toman algunos historiadores, a las 5:30 termina la batalla, se repliega Torcuato Trujillo hacia Coajimalpa y Santa Fe. Ahí se repliega y entra en discordia, en disputa entre los militares de rango que se habían ellos dado en Celaya. Ahí se repartieron antes los cargos militares y discrepaban de este señor, ¿de quién discrepaban? Perdón, de Hidalgo, ¿verdad? De Hidalgo discrepaban. Y dice, la coincidencia 5:30 termina y 5:30 llega al santuario de los Remedios. Dice dice, voy a mandar un pliego intimidatorio, es decir, para que el virrey conceda la plaza, o sea, ya ceda la plaza. No la cede, manda, no me acuerdo si a Jiménez o a Gasolo, no recuerdo. El caso es que trata de que lo reciban el virrey, y no, ni siquiera el virrey he recibido esta comisión, y siguen allí en la discusión porque no lo logran. Ya estamos en el 31 de octubre y es cuando también le da el mando también el virrey en la catedral a la Virgen de los Remedios, le da el bastón de mando allí, y a partir de allí es la lucha de las dos advocaciones. Claro. Pero ya le resumo yo. No, sí, continúa. Es que solamente iba a decir que seguramente los realistas pues interpretaron eso como un milagro de la Virgen. Exactamente. Sí.
Por supuesto, ¿no? Miren, les voy a decir cuál se llamaba el Juan Bautista Díaz Calvillo, es el que da el sermón. Lo celebra un año después, el 30 de octubre de 1811, en la catedral, da el sermón de todo esto que aconteció. Obviamente pues tiene circunstancias de mito, ¿no? Porque pues también pues hay mucha coincidencia de las 7 de la mañana a las 5:30, bueno, pero bueno, pues son cuestiones ideológicas. Y se llama sermón que en el aniversario solemne de Gracias a María Santísima de los Remedios, celebrado en esta Santa Iglesia Catedral el día 30 de octubre de 1811, por la victoria del Monte de las Cruces, predicó el padre doctor don Juan Bautista Díaz Calvillo, era doctor en teología. La editorial Imprenta Arispe, México, con licencia de 1811 para publicarse. Esto se publicó en 1811, está muy fresco esto. Muy fresco. Bueno, termino porque miren, después de que pasó esto, y donde de hecho yo les explicaba que casi parten el día 2 de noviembre, allá hay no se ponen de acuerdo si fue el primero o el 2, lo más lógico es el 2 de noviembre, están enterrando a sus muertos ellos, y algunos festejando, y las fogatas se alcanzaban a ver del Monte de los Cruces, tal vez se alcanzaban a ver allá, porque recordemos las condiciones geográficas, que incluso pues aquí podíamos ver nosotros, incluso hasta los lagos, en las partes altas, ¿no? Empieza la debacle ya del movimiento independiente, pero quedan grupos todavía aquí, pues ya todos ajetreados, ya todos desgastados, y se quedan aquí y deambulan, algunos tratan de sublevar, pero tiene conocimiento el subdelegado de Tacuba, y otra vez los aprenden, pero andaban deambulando lo que es desde Mazatla, desde San Mateo Nopala, algunos se quedaban en los Remedios, en otros lados, y eso aparece en el Archivo General de la Nación, en el ramo de operaciones de guerra. Les voy a dar el dato. Así, Archivo General de la Nación, Operaciones de Guerra, volumen 506, expediente 1. Allí es de lo que les digo, que los que se quedaron aquí. Pero ahí le vamos a dejar, pero de hecho todavía hay mucho que contar, porque se viene un periodo en el cual Naucalpan jugó un papel importante, que nada más les voy a dar algo de conocimiento de ello. Jugó un papel importante porque hay un grupo secreto que se forma a partir, dicen algunos historiadores de aquella época como Lucas Alamán en su Historia de México, que se forma a finales de 1810 el grupo de los Guadalupes. ¿Para qué? Pues para tratar de crear un sistema de espionaje, un sistema de retroalimentación para nutrir de gacetas de gobierno de México, así se llamaban las publicaciones que salían en aquel entonces, y de ver cómo eran los bastimentos, los cuarteles, los oficiales, y este grupo de Guadalupes, aquí hubo algunos personajes, incluso hasta alguna mujer que jugó un papel muy importante, pero esa sería otra historia. Muy bien. Y hasta 1821, que también la Hacienda del Cristo tuvo mucho que ver junto con Azcapotzalco, porque allí también fue un lugar de refugio de los realistas, y ahí también ya se viene ahora la debacle contraria, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí. Maestro Pancho, bueno, como nos decía el maestro Flaculo, que el marqués Miguel de Aguayo pues fomentó mucho en los naucalpenses de entonces, pues para rememorar pues el
comienzo de la gesta de independencia. Pero sabemos también, pues por datos históricos, ¿no? por diversos historiadores, que se empieza a conmemorar, es decir, no tuvieron que pasar muchos años, es decir, la gesta de independencia comienza en 1810, pero para 1813 ya se estaba haciendo conmemoración del grito de independencia, vamos a decirlo así, ¿no? A lo que quiero llegar es a lo siguiente, ¿no? Aquí en Naucalpan tenemos una avenida principal muy importante que sabemos por diversas fuentes, una del maestro Tlacuilo Mesa, lo que ahora es la vía Gustavo Vaz, antes se llamaba Circunvalación. Pero también tenemos una avenida muy importante, de la que tú y yo hemos hablado mucho, lo que ahora llamamos Avenida 16 de Septiembre. Pero no siempre se llamó 16 de septiembre. Viene la obviedad del asunto de que en algún momento en este municipio alguien, ¿no? Quizá algún presidente municipal, algún presidente de la república, algún gobernador, es decir, alguien debió haber determinado, alguien debió haber dicho, ahora esta avenida se va a llamar 16 de septiembre en conmemoración. Pero lo que queremos saber, nuestro Panchito, es ¿qué era antes de ser 16 de septiembre? Parece ser que siempre fue un camino real, ¿no? Que conectaba pues directamente con México, Tenochtitlán. ¿Qué sabemos de ese camino tan emblemático que ahora es 16 de septiembre? Bueno, miren, yo los voy a dejar muy tristes. Naucalpan no siempre fue una población importante, ¿sí? O sea, incluso su surgimiento, si hay quien dice que ni siquiera existía antes de la conquista, ¿sí? Ahí lo que encontraron en el archivo parroquial, ¿cómo se llama? Pues nos deja con bastantes dudas, ¿sí? Porque también el nombre de Naucalpan se puede referir al día que crearon la iglesia, ¿sí? El pueblo de Naucalpan está ubicado en un lugar muy difícil geográficamente, padece de grandes inundaciones, ¿sí? O sea, no era un buen lugar para andar fundando un pueblo. Por ejemplo, Santa María está como en una lomita, ¿sí? Tlatilco, pues también, ¿no? ¿Sí? Se cuidaban de esas inundaciones. Entonces, hay libros de historia que, ¿sabes qué? Surge a partir de la fundación de la parroquia, que era un lugar para ir difundiendo la religión católica entre los indígenas, ¿sí? Entonces, esa vía de 16 de septiembre, pues yo tengo una foto de 1930 que no existe. O sea, 16 de septiembre no existía. No, ¿Era un camino real? Mira, sí hubo unos caminos, pero quizá distintos. Yo recuerdo que mi abuela refería que se llegaba al Prieto. ¿Dónde es el Prieto? La caseta 12, es decir, el cruce de lo que es ahora 16 de septiembre con ingenieros militares, ¿sí? Bueno, ahí estaba la hacienda del Prieto, y a partir de la hacienda del Prieto se tomaban veredas para ir a los distintos pueblos, ¿sí? Si tú quieres ir a San Mateo, ibas una vereda hacia San Mateo, ¿sí? Refieren que en la conquista hablan de un camino. Pues miren, yo recuerdo que el trazo de 16 de septiembre se va por lugares difíciles, sobre todo en tiempo de lluvia, son inundables. Perdón, maestro, sí. un breve paréntesis, un breve paréntesis. Porque sabemos que la huida de los españoles, o sea, sabemos que pues Cortés sale por lo que se llama muchos años la México-Tacuba, ¿no? O sea, sí, la México-Tacuba. Entonces, sabemos que entra a Naucalpan. Bueno, ¿y por dónde se va? ¿No es por lo que ahora es 16 de septiembre? No. La México-Tacuba, a partir, me parece que del Panteón Español, va subiendo un lomerío y llega a lo que llamamos transmisiones, que está ahí la escuela de ingenieros en transmisiones, la escuela militar.
Por Perdón eso, que intervenga. adelante, sí. Ahí eran 4 caminos. Sí, sí, sí. Bueno, sube para allá, está esquivando los lugares inundables. ¿Sí? Perdón, Pachito, Ajá. perdón, volviendo a la pregunta. Sí. No sabemos, entonces, si tú dices que ese camino no existió siempre, Sí. entonces, cuando comienza, ¿siempre se llamó así? 16 de septiembre o el camino, la avenida. Mira, de eso sí habíamos de consultar aquí al compañero, no recuerdo, pero yo encuentro que para el 30, Naucalpan todavía no había explotado su industria ni nada, ni se estaba desarrollando industrialmente y no había interés de que hubiera un camino por ahí. O para 1930. Sí. Entonces, ¿por dónde entró Cortés? Cortés se subió, llegó, como menciona el maestro, hacia 4 caminos, ¿sí? Enfrente del cuartel militar, ¿sí? Y luego sube que a lo lejos ve lo que Gamio llama un cerrito, ¿sí? Es decir, una pirámide, que quizás sea la del Conde. Que el maestro Tlacuilo ha dicho que no es una pirámide, ¿no es así, maestro? Ah, no, bueno, sí, Es un basamento nada más. sí, es un basamento. La oratoria también, según lo que presenta Anguiano Mayor, estaba ubicado en el cerro del frente. Recordará que hay piedras y petroglifos y todo El eso, Cerro de Moctezuma. el cerro de Moctezuma, ¿sí? Por alguna conveniencia, se usó una loma, ¿sí? Una loma, militarmente desventajosísima, ¿sí? El que logra subir aquí ya casi agarra una planicie para llegar a los Remedios, ¿sí? Y de Santa María Nativitas para acá no es muy fuerte las pendientes, ¿no? ¿Sí? Entonces era una posición débil. El cerro de Moctezuma no tenía unas caras escalonadas, ¿sí? Bueno, entonces pues Anguiano refiere como el cerro del Tocapolco al de Moctezuma y como el cerro de Totoltepec, que nosotros llamamos Remedios, ¿sí? Bueno, pero eso no tiene mucho que ver con la independencia, ¿sí? Bueno, estábamos en esa batalla de Monte de las Cruces, ¿sí? Primero encontraron que intentaron resistir el Lerma. Lerma tenía una ventaja, era un puente sobre un río caudaloso, el Lerma, rodeado de pantanos, ¿sí? Y ahí intentó resistir ese Trujillo, ¿sí? Y entonces llegó alguien y dijo, quítate de ahí, dice, porque por Santiago Tenguistengo te van a llegar por Detroit, o sea, por atrás, ¿no? Y retrocedió a disponerse en el Monte de las Cruces. Nadie, o sea, no tenían muchos conocimientos militares, y los pocos militares que llevaban Allende y Jiménez y otros, no eran militares de alto grado, ¿sí? Para empezar, eran lo que llamaban milicianos, ¿sí? Gente se había reclutado por si había que resistir una invasión El inglesa. más alto grado era Allende, ¿no? Sí, pero de teniente o algo así, ¿sí? El teniente apenas empieza a agarrar grado, ¿sí? Sí, no Era de ahí para abajo. de ahí para abajo, ¿sí? Y entonces había que controlar las masas, ¿sí? Entonces le dieron el mando a Allende, que era el que entendía más de esas cosas, iban mal armados, choques masivos, ¿sí? Hasta que después dijo, oye, pues les podemos llegar por acá, por atrás, pero ya llevan no sé cuántos miles de muertos, ¿no? Se gana esa batalla del Monte de las Cruces, se llega también un momento muy difícil en Coajimalpa. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sobre la ciudad? Sí, mandaron esos emisarios y muchos fueron a intentar propagar y sublevar a los pueblos. No dio resultado, estaban sometiditos al gobierno virreinal. Ahí dicen que los agarraron prisioneros, ¿no? A todos esos emisarios. Deciden retirarse. La razón que haya sido, deciden retirarse de la zona, pero dejan a la zona, ahora sí que se puede decir, infestada, ¿no?
¿sí? Y entonces lo primero que hizo el gobierno virreinal fue una represión muy fuerte en el Valle de Toluca. Ese anduvo ahí con Hidalgo, órale, lo mataban, ¿sí? Y bueno, de eso me leí un artículo, ¿no? Desgraciadamente no lo traigo ahorita. Hubo una represión muy fuerte, entonces no podían difundir, porque fíjense, ya tenían la rebelión encima y dejan a los pueblos indígenas inconformes y alborotados. Una represión. Toluca fue mucho tiempo el centro donde se maniobró contra Rayón, sobre todo. Incluso se pensó que en determinado momento Morelos iba a atacar Toluca. Morelos no le gustaba, o por alguna otra razón, andar en tierras frías, estaba en el calorcito de trópico. Bueno, entonces pues ya muchos movimientos independencistas fuera del trabajo de Zappa. ¿Qué era el trabajo de Zappa? ¿Sí? Esos grupos que llamaban los guadalupes, andaban espiando, andaban facilitando la huida por ejemplo, de Leona Vicario. ¿Sí? Andaban haciendo todo el trabajo y andaban informando. Hay una gaceta del gobierno que revela que después de que ya se fue Hidalgo de aquí, sí se vino un debate de que la idea de tener un ejército enorme y mal armado iba a ser la fuente del éxito. ¿Sí? Pero entonces dejan todo infectado, se formaron un montón de guerrillas. ¿Sí? Que de hecho Rayón fue el que cargó cuando Hidalgo y los demás parten para el norte. Rayón quedó acá, sostiene algunas batallas en Zacatecas, en San Luis, y finalmente regresa a Michoacán y el Estado de México a la guerrilla. ¿Sí? Y hubo una junta en Zitácuaro. Bueno, de estas guerrillas, en tiempo de Morelos, es cuando más auge tomó la guerra. Morelos fue un buen general, ¿sí? A pesar de que sus estudios eran de sacerdote. Y había gente rebelada por todos lados, y revelan que había grupos guerrilleros en Los Remedios. ¿Sí? El Monte Alto, bueno, Monte Alto arranca aquí. ¿Sí? Nos parece, miren, cuando dicen la sierra, nos parece que es un lugar muy lejano. Aquí estamos ya en la sierra. Estamos ¿sí? Claro, que es la base de la sierra. Aquí seguramente lo que pasó es que llegaron así los flujos piroclásticos, se asentaron y formaron todos los tempestades que tenemos. Pero es la base. Hay quien afirma incluso que el cerro de Moctezuma, si no me equivoco, era un volcán. ¿Sí? Porque si uno lo ve, te metas de abajo, pero ya cambia la naturaleza pétrea en la altura. Bueno, entonces aquí militarmente sí estuvo calmadito, ¿sí? Pero había gente que llegaba a incursionar hasta acá. Había pero pequeños grupos guerrilleros. Sí, o sea, los grupos más organizados políticamente, con la idea de Rayón, de una independencia, pues, ¿qué podemos decir? No total de España. Pero guerrilleros a favor o en contra de a favor de la independencia. ¿Sí? Bueno, porque los gobiernos oficiales también hacen guerrillas, ¿no? Entonces había que discernir entre sí a favor o en contra. Bueno, mira, sí eran como guerrillas, o sea, eran pequeños grupos militares, pero los realistas, bueno, ¿y saben por qué son realistas? Pues por el concepto de que el rey. Sí, por supuesto. Sí, porque hay quien piensa que eran realistas porque estaban con los pies en la tierra. Por Sí. el concepto de ser leales al rey. Sí, bueno, había grupos, bueno, lo militar,
emplearon una organización que eran columnas guerreras, que ahí andaban, ¿sabes qué? Mira, hay que ir a pagar, allá andan los insurgentes, hay que ir a reprimirlos, y por aquí andan, y para grandes operaciones militares, pues ya intervenía Calleja, ¿sí? Que después terminó de virrey, no sé cómo andamos, ¿verdad? Ahí vamos, justo vamos a Sí. avanzar hacia el final, vamos a avanzar al final para pasar a la última sección de preguntas y respuestas. Sí. Los amigos que nos acompañan. Dejé para el final esta pregunta muy sabrosa. Como sabemos, la Iglesia Católica siempre ha jugado pues, un papel preponderante en nuestra historia. Es decir, en la intervención francesa estuvieron ahí. En la invasión estadounidense estuvieron ahí. En la batalla del 5 de mayo estuvieron ahí. Y yo sé que ustedes mejor que yo saben que aquí en Naucalpan hay un cerro que decía así con letras muy gigantes: ¡Vivas Cristo Rey! O sea, también en la guerra cristera la iglesia tomó partido. Entonces, mi pregunta es, y aquí sí regresando a Naucalpan, a los orígenes, y regresando a la independencia. Se sabe, maestro Tranquilo, o sea, históricamente, como tú dices, ¿no? Se sabe si en la parroquia de San Bartolomé o en la parroquia de Los Remedios, se sabe si la Iglesia Católica, si los párrocos, tomaron algún partido para tratar de sublevar a la gente, para tratar de contener, ¿no? Para tratar de contener, o ya sea también pues para tratar de echarlos al ruedo, de sí, miren, organizas. Hay datos históricos sobre la participación de la iglesia aquí en nuestro municipio, tanto en San Bartolomé como en la iglesia de Los Remedios. Pues lo que yo sé es que hasta ahorita no ha arrojado ninguna fuente el que haya habido un insurrecto o una persona que haya tomado bandera. Hasta ahorita no ha arrojado nada. Eso sí, hay infinidad de archivos que están sin analizar. Y lo peor del caso es de que no nada más estos archivos se encuentran aquí. Uno de los archivos principales está en Sevilla, en España. El archivo de Indias guarda muchos documentos, sobre todo de la cuestión de la conquista. Entonces, incluso de allí abrevó mucho algunos historiadores para determinar la cuestión de la sociedad secreta de los Guadalupes. De allí, en el ramo de infidencias, allí recogieron toda la cauda de conocimientos, pero del archivo de Sevilla. Habría que estudiar a Sevilla, pero pues también pues no, así como están las cosas han estado las cosas en el país, pues ¿quién va a tener? Pero bueno, pues ahí hay un tesoro. Pero efectivamente ahorita no ha habido ningún personaje que haya tenido o enarbolado alguna causa de la parroquia de San Bartolomé de allí. Sí, no ha habido. Sí. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, perdón, nada más quisiera yo decirles que es muy importante lo que hace rato tocaron, porque eso nos va a poner en el centro de atención para tener más conocimientos de cómo fue la cuestión de la historia de la movilidad, porque final de cuentas ahorita pues la cuestión de la movilidad está muy en boga. ¿Y por qué está en boga la movilidad? Vamos a tener un Mexicable, vamos a tener a lo mejor un Metrobús. Creo que es muy importante conocer realmente cuáles fueron los primeros caminos, las veredas. Es de suma importancia. Fíjense que hace como 15 días me fui al Archivo General de la Nación a solicitar una información de un plano, y ya el plano me costó, bueno, el pago de derechos fueron 700 pesos, pero arrojó, como no tienen idea de cómo estaban los caminos de penetración, y exactamente donde dice hace rato que decían, se preguntaban si la 16 de septiembre ya era un camino muy viejo, pues era una traza nada más de una vereda, pero no era un camino, y que si tuvo una denominación anterior, sí la tuvo. En el año de 1931
cuando accede al poder Lázaro Cárdenas aquí en México, una de las primeras acciones que tuvo es clausurar 2 centros de vicio, uno ubicado en Naucalpan y otro ubicado en Cuernavaca. El casino de la Selva lo clausura y clausura el Foreign Club. El Foreign Club es donde ahorita han estado aludiendo los caminos, y efectivamente, bueno, pues si ahí se ancló un centro, era un centro de primera clase, allí no entraba cualquiera y llegaban nada más los Packard, bueno, aquellos automóviles lujosos, y ahí se perdieron infinidad de riquezas. Ese camino exactamente era el que se insertaba hacia la calzada de Tlacopan. Alguien dijo de donde estaba el Panteón Español hay una bifurcación. Esa bifurcación, incluso el tramo del Panteón Español hasta la caseta 12, todavía se sigue llamando calzada San Bartolo. Sí, sí. Y no pertenece a Naucalpan, pertenece a Tacuba. Bueno, la bifurcación sí continúa yendo de aquí para allá, o sea, de oriente a poniente. Se llama calzada México-Tacuba, hasta llegar a Santorum, pasar el Santorum y después hasta ¿dónde está el metro? Pues claro, el metro. Efectivamente ahí se veía la traza, y la traza de Molino Prieto también. Allí fíjense cómo también se da uno cuenta de cómo fue. Esa traza de esa vereda insertaba hacia un camino ancestral. ¿Cuál era ese camino ancestral? Que incluso hasta hoy la denominación, a cómo se llama, te permite imaginar calzada de las armas. No se llamaba calzada de las armas, se llamaba calzada de las carretas. Las carretas, pues por ahí se iban hasta Barrientos, se comunicaban a Tlalnepantla, pero efectivamente donde tú dices de Molino Prieto estaba el camino, la brecha. Sí. Pero cuando yo me refiero a la época de Lázaro Cárdenas, se le databa como camino nacional a la 16 de septiembre, camino nacional, y están en los archivos. Bueno, es muy interesante ver cuáles fueron los caminos reales, los caminos de herradura, porque eso le va a dar a uno el sentido de la historia de la movilidad de Naucalpan. Ahí le paro. Muchas gracias, maestro. Pues ya nada más para finalizar, no sé si alguien tenga algunas preguntas, quiera hacer alguna pregunta. La casa de ustedes está en Bulevares, por donde pasa el camino de la Santa Cruz, donde ojalá pedimento en lo particular. Hay un árbol todavía donde pasó Benito Juárez, está aquí abajo en Mexicas, y era el camino real hacia Tlalnepantla, hacia Querétaro. Entonces, hay cosas que tenemos aquí, el árbol yo intervine porque estaban casi derribándolo. Y afortunadamente tenía amigos en el municipio. Oye, está pasando esto. El 30% del árbol es un árbol. Entonces, ahí está el árbol a un lado de una panadería que hicieron. No sé cómo se llama la panadería, pero sí me interesa más el árbol que la panadería. ¿Está en el río Chico ese árbol? ¿Sobre el río Chico? No. Son las Mexicas. Ahí son recados. La A que ver, va hacia. con comentario rápido. Que va de la Glorieta a Tránsito, ¿no? Exacto. Bueno, de la lucha los independientes y los realistas se refugiaban con las vírgenes, ¿sí? Unos con la de los Remedios y otra con los de Guadalupe. Los insurgentes eran tremendo, habían tomado la pintura en sótano, y a los realistas les repartieron estampillas.
Entonces de ahí surgió que el tener muy poca madre. Que luego les cobraban las estampitas. Sí, sí. No se las regalaban. No, pero, ¿cómo se llama? Decían, no, pues nos tenemos más madre porque vienen, imagínense una madresota ahí con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y nosotros de estampita. Sí, Y de ya ahí la expresión. quedó para la historia. Ya, fin. Bueno, quiero cerrar este entrañable conversatorio dándole las gracias pues también a mis compañeros que nos hicieron el favor de acompañarnos. Y quiero cerrar entonces este conversatorio con esas palabras inmensas que dijo Guillermo Prieto la noche del 16 de septiembre de 1864 para conmemorar el inicio de la gesta de independencia. Entonces, con eso terminamos. Guillermo Prieto dijo esa noche, teniendo a Juárez enfrente, teniendo a Miguel Hero de Tejada enfrente, ¿no? Guillermo Prieto dijo lo siguiente: la patria es sentirnos dueños de nuestro cielo y nuestros campos, de nuestras montañas y nuestros lagos. Es nuestra asimilación con el aire y con los luceros ya nuestros. Es que la tierra nos duele como carne y que el sol nos deslumbra como si trajera en sus rayos nuestros nombres y el de nuestros padres. Decir patria es decir amor y sentir el beso de nuestros hijos. Y esa madre sufre y nos llama para que la libertemos de la infamia y de los ultrajes de los extranjeros y los traidores. Guillermo Prieto, 16 de septiembre de 1864.